¿Se escuchó bien? Sí, Hola, te hola. escuchamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos muchachos. Bienvenidos al GIA de Python. Como mi compañera Aura ya los introdujo y me presentó, el día de hoy vamos a trabajar con Python y vamos a trabajarlo con vamos a trabajar una librería que se llama NumPy, la cual es una librería que nos permite realizar pues mucho, o sea, el propósito de la librería en sí es increíble, o sea, tiene muchas utilidades, pero una de las cosas que pues esta librería tiene o nos puede ayudar o la podemos utilizar es para cálculos directamente científicos. Igual hay que entender que este GEA tiene tres versiones o tres capítulos. Este es nuestro primer capítulo, vienen dos. Entonces aquí vamos a hacer como un calentar de motores, vamos a ver un poquito como la herramienta, cómo vamos a trabajar. Y la idea es integrar después, en los siguientes GEAs, trabajar con más a profundidad, por ejemplo, resolver integrales, resolver sistemas de ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, si es el caso. O sea, hay mucha tela que cortar acá, entonces hoy vamos como a calentar como ya les dije, motores para las personas pues que están acá. Una advertencia, un pequeño disclaimer es que este espacio pues es introductorio, entonces de pronto vamos a ir un poquito como lento, así como al principio, como midiéndonos. Y quiero manifestar que este espacio es un espacio en el cual nosotros como estudiantes, yo soy estudiante igual que ustedes, tenemos la misma potestad de opinar, de comentar, de contradecir. Yo no soy un experto, así que si en algún momento yo digo alguna pendejada o algo que no tiene sentido, con muchísimo gusto me pueden detener, corregir, listo, o cualquier duda, por mínima, o sea, por mínima que sea, pues esperaría que por favor me la comenten por chat o por micrófono. Estoy completamente abierto a sus comentarios o a sus, sí, sugerencias. De la información que acabo de darles hasta el momento, ¿queda todo claro, muchachos? Así sea por el chat o por micrófono, me pueden saber si es clara la información. Muchas gracias. Es claro. Perfectísimo, gracias. Les agradezco mucho a las personas que interaccionan por el micrófono y por el chat. Siento que eso es algo súper importante porque estoy aquí, ustedes no se imaginan lo raro que es ver nuevamente como esta pantalla de Zoom llena de cajitas negras. Es como volver a Vietnam. Pero bueno, muchas gracias por la interacción y por, no, y por hacerme saber que están ahí. Bueno, muchachos, entonces en este momento lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Quiero que por favor me confirmen si la están viendo. Está bien. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, muchachos. Yo voy a disponer para las sesiones de este GEA, de este Grupo de Estudio Autónomo de la Dirección Académica, un espacio que es en una plataforma online que se llama Miro. Al final ustedes van a tener el link que la voy a utilizar a modo de tablero, ¿sí? O sea, voy a utilizarla de pronto para dejar alguna nota o alguna imagen o algún pantallazo que de pronto yo vaya a utilizar. Entonces, yo voy a colocar, o sea, voy a colocar pues, cualquier cosita que de pronto salga de acá en esta parte, como a modo de apunte, y así ustedes pueden al final de, pues, de estas sesiones tener un acceso directamente a este documento. Listo. Como les digo, va a ser un link público que van a poder acceder a esto por lo que sea. Bien, entonces voy a comenzar un poquito mencionando los objetivos que vamos a trazar, pues, el objetivo del día de hoy, que es trabajar con NumPy, pero vamos a hahacerlo de esta forma. Voy a intentar ponerlo como en forma, como en una especie como de línea o de diagrama de flujo, no sé cómo decirlo, de alguna forma secuencial, por decirlo así. Entonces, el propósito, bueno, lo voy a poner más, yo creo que voy a ponerlo más bien así. El propósito del día de hoy es adentrarnos a lo que viene siendo NumPy. Supongo que muchas personas lo han escuchado hablar, tal vez personas ya han trabajado en esta librería, pero esta es como nuestra primera parte. Digamos, hoy vamos como a introducirnos a esta herramienta, a ver lo que podemos hacer con ella, hacer ejemplos, a ver, sí, cuáles son los avances o las cosas que nos permite utilizar. Y en las siguientes sesiones vamos a ver CPy, que trabaja de la mano de NumPy, donde CPy es una librería
aún más sofisticada que NumPy, en donde vamos a poder, por ejemplo, resolver problemas de optimización, problemas de, digamos, problemas algebraicos lineales, no lineales. Esta librería está súper acondicionada para eso, pero para llegar acá, primero tenemos que dar el pasito desde NumPy. Y voy a intentar en todas las sesiones trabajar con Matplotlib, que es una librería que me permite hacer gráficas, o sea, todas las sesiones, o sea, durante las 3 sesiones que tengamos, vamos a como también trabajar de la mano de Matplotlib, como en paralelo, para darnos cuenta cómo con esta herramienta, que también es una herramienta de Python, podemos hacer gráficas tan necesarias para nuestro quehacer como ingenieros o nuestro quehacer científico o matemático. Bien, entonces aquí ya voy a comenzar directamente como a generar un espacio de trabajo. El espacio, por ahí escuché un micrófono. Si hay alguna pregunta o duda, con mucho gusto. Bueno, de pronto solo se prendió por ahí. Bueno, entonces les voy a mostrar el espacio de trabajo en el que vamos a trabajar, valga la redundancia. Nuestro espacio de trabajo lo vamos a hacer en una plataforma que se llama Google Colab, ¿sí? Aquí en pantalla lo están viendo, se escribe así tal cual, está en la plataforma de Google y cualquier persona con internet, que presumo todos aquí tenemos internet, podemos entrar a Google Colab y esta herramienta es una herramienta en la nube o una herramienta online, la cual tiene Python y no necesariamente necesitamos tener Python instalado en nuestro computador para utilizarlo o instalar librerías. Esta es como una de las facilidades o de las cosas interesantes que tiene trabajar con este tipo de herramientas en línea. Entonces, como ya lo ven, nos dirigimos a Google, escribimos Google Colab y ingresamos en el primer link. En el primer link nos va a salir algo como esto, una ventana emergente o una ventana como la que vemos aquí. Este es el entorno y lo que vamos a hacer nosotros acá es dirigirnos a la parte superior donde dice archivos y crear un nuevo cuaderno. Con esto, nosotros lo que generamos es un espacio en el cual vamos a poder trabajar con Python. Repito, en Google escribimos Google Colab, llegamos a esta página, le damos archivo, le damos nuevo cuaderno y con el nuevo cuaderno nos va a dirigir a un espacio como este, en donde vamos a tener un espacio de trabajo que ya lo vamos como a integrar a nuestro quehacer del día de hoy, pero quisiera saber si las personas que de pronto me están siguiendo, porque hay personas que de pronto están siendo atentas del proceso, está perfecto, pero las personas que de pronto están ahí con sus tecladitos y dándole a esto, quisiera saber si es clara la información y si han podido llegar hasta acá o estamos perdidos. Sí, es clara la información. Perfectísimo. Muchas gracias por la interacción. No sé quién fue, pero muchas gracias. Ok, entonces ingresamos a esta parte y en esta parte, pues este espacio de trabajo es un espacio de trabajo supremamente sofisticado y didáctico para trabajar con Python en muchas de sus disciplinas, inclusive no solo académicamente, sino que es pues una de las herramientas, o sea, que es de uno de los ángulos desde donde más se utiliza, o sea, desde el ámbito académico, sino también comercial, para todo el cuento de Machine Learning, analítica de datos, esto se conecta con Google Studio, bueno, esto tiene un montón de cosas, así que no es como un desperdicio trabajar desde acá, como tampoco lo es trabajarlo desde el computador, solo que aquí nos ahorramos muchas cositas. Entonces, un notebook como tal es un espacio en el que vamos a poder escribir código, pero también podemos escribir texto, ecuaciones matemáticas, poner imágenes. Es un conjunto entre estas dos características. Verlo a fondo significaría también un proceso de tiempo que de pronto no tenemos. O sea, bueno, mejor dicho, corrijo ahí, ver a fondo todas las funcionalidades que tiene este entorno de pronto involucra, sí, un tiempo que de pronto no tenemos, pero, o sea, nos vamos a centrar netamente en código acá, pero sí los invito a que exploren o en las siguientes sesiones, si alguien se queda como con la espinita y explora este entorno y trae preguntas con el mayor de los gustos, pues, lo podría resolver si está en mi competencia. Entonces, si todos estamos acá, yo voy a hacer aquí un zoom y vamos a comenzar. Para las personas, entonces, quiero hacer aquí una aclaración
una pequeña aclaración, de pronto un poco obvia o un poco no tan obvia para algunas personas, es que déjeme, yo busco un color chévere, si me permite, creo que no me va a permitir buscar un color chévere, bueno, no importa. Les quería decir que Python es un lenguaje de programación que podríamos imaginarnos como esta papa. O sea, esto es Python. Voy a ponerle una P que significa Python. Y sobre Python, sobre el lenguaje Python, se han escrito varias librerías. O sea, se utiliza el lenguaje Python, pero hay unas papas o unos dominios, algo que se contiene dentro de todo lo que significa Python, que son las librerías. Entonces es por esto importante que nosotros utilicemos como que llamemos las librerías, porque si bien Python es el lenguaje sobre el cual están escritas, ellas son como unas particularidades o tienen funciones particulares que dependen directamente pues, de su contexto local, o sea, de su librería o de su sintaxis. Por eso, el primer paso para trabajar con NumPy es escribir lo siguiente. Escribimos import numpy as np. Esta es la sentencia básica. Le decimos al sistema o a Python que por favor nos importe la librería de NumPy y le ponemos un apodo abreviado para poder utilizar las funciones que se despliegan de esta librería. El apodo es NP. Ustedes podrían poner aquí cualquier apodo, es decir, pueden ponerle Carlos, yo que sé, Juan o cualquier cosa que asocia como a NumPy, pero de alguna forma convencional siempre se hace este llamado casi que todos los códigos porque es, como ya lo dije, es una convención que nos puede ayudar, por ejemplo, en los libros, en los foros, tener como una especie de unificación en el lenguaje que utilizamos para programar. Entonces, por eso hacemos esto. Le decimos que nos importe la librería y le ponemos este apodo. Ahora, después de hacer esto, lo que hacemos es correr. Esto que vemos acá lo podemos correr con esta cosita de acá que dice ejecutar celda. Inclusive cuando pongo el mouse sobre esa esquinita, aparece ejecutar celda o control enter, que también lo pueden hacer así. Entonces, si ustedes le dan clic acá, se va a generar un visto y un tiempo de ejecución, haciéndole saber que ya han corrido la celda y si se puedan dar cuenta acá, se han conectado al backend de Google. El backend de Google significa que por allá Google, yo no sé en dónde están estos servidores, yo creo que están en Chicago, creo, mentira, estoy inventándome. Pero bueno, por allá de Google tiene unos supercomputadores en donde tienen una RAM y un disco duro que se los destinan para los proyectos que ustedes estén llevando a cabo en esta plataforma. Entonces miren que aquí nos aparece que tenemos 12 gigas de RAM en este cuaderno y tenemos como 107 gigabytes disponibles para subir nuestras bases de datos, imágenes, cosas que necesitemos mientras estemos en esta sesión. O sea, no estamos trabajando con los recursos de nuestro computador, sino con unos recursos prestados de Google, que a veces, si yo no estoy con la cuenta de la universidad, pero si estuviésemos con la cuenta de la universidad, estos recursos pueden ser a veces ampliados o se pueden hacer uso de otros tipos de aceleradores. Bueno, en fin, es un tema un poco más a fondo, pero los contextualizo, les contextualizo en esto. Después de hacer esto, ya vamos a comenzar entonces a crear nuestro primer arreglo o nuestra primera matriz. Vamos a definir una variable, ¿sí? Esto que estoy haciendo a continuación es la definición de una variable. Entonces llamamos a la librería NumPy con su apodo, o sea, SNP. Colocando un punto después de NP, escribimos la palabra array o arreglo en español, la cual me permite generar entonces un arreglo de NumPy. El arreglo de NumPy tiene, o sea, se abre y se cierra paréntesis, y aquí en la mitad colocamos los números, o sea, como es un arreglo matricial numérico, vamos a colocar números para hacer como sí, la definición numérica en este caso vamos a definir un vector, por ejemplo, un vector que tenga estos números enteros, el 1, el 2, el 3 y el 4. Una vez nosotros corramos esto, tenemos un visto de aprobación nuevamente, o sea, se ha ejecutado, y si queremos ver cómo, digamos, lo interpreta el computador o lo queremos ver en pantalla, podemos directamente dar un espacio acá y con la palabra de Python para mostrar en pantalla print, escribimos una y con esto nosotros podemos ver que se ha definido
en la memoria del computador, o bueno, bueno, no en nuestro computador, pero sí digamos que en la memoria interna de este cuaderno, un vector numérico que tiene el 1, el 2, el 3 y el 4, que son estos valores que vemos acá. Importantísimo, después de poner np.array, hay que abrir y cerrar paréntesis. Y dentro de ese abrir y cerrar paréntesis, ponemos los números precedidos, sí, o sí, podría decirse precedidos de una coma, o que tengan una coma entre números. Esto es muy importante porque si ustedes no colocan esa coma, Python no reconoce como esa especie, o no va a reconocer como esa especie como de espacio que hay entre un número y otro. Por ejemplo, personas que tengan experiencia con MATLAB, de pronto aquí hay gente que haya trabajado con MATLAB, esto es análogo a los vectores de MATLAB, y en MATLAB, por ejemplo, uno podría trabajarlo de esta forma, o sea, sin necesidad de comas entre los números. MATLAB interpreta directamente esto como un vector de una dimensión. Pero en Python es súper necesario poner estas comitas. Si no ponen estas comitas, seguramente el programa se confunde, y estos corchetes para hacer referencia a que están aglutinando entonces entre este corchete y este de acá los números del array. Y esto como tal ya es un vector en Python. O sea, ya hemos avanzado un 30% en lo que significa utilizar NumPy. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? La información es clara, voy muy lento, hay alguna pregunta, hay personas que no han entendido como lo que estoy haciendo, no me estoy haciendo entender, o Eh, todo. Sí, yo tengo dos preguntas. perfecto, sí, La adelante. primera sería el np.array, ¿qué es lo que significa en realidad? Listo, perfecto. Muy buena pregunta. Voy a hacer un pequeño paralelo, volviendo a la ilustración que hice acá. Esa ilustración súper fea, pero bueno, yo les manifestaba que Python es un lenguaje multipropósito. O sea, ustedes Python se lo pueden encontrar para dibujo, o sea, para hacer programas de dibujo, para programas de machine learning, comunicaciones, páginas web, pero y ese dinamismo se aglutina para cada una de las librerías. O sea, perdón, uno coge aprovechando ese dinamismo, genera unas funciones específicas, y con esas funciones específicas uno genera librerías. Entonces, ¿qué pasa? Que en Python, o sea, en Python sin tener en cuenta librerías, sino en el Python puro, digámoslo así, existe una cosa que se llaman listas. Las listas son famosas de pronto las personas que hayan trabajado Python, porque pueden aglutinar números, por ejemplo, pueden aglutinar números y texto. O sea, es una forma aquí esto significa una A o un texto. Lo voy a hacer mejor acá. Digamos, si solo estuviéramos en un contexto de Python, voy a escribir aquí un comentario, solo Python locas, no, mentira. Podemos hacer una variable que se llame lista, ¿sí? Y una lista puede ser un arreglo numérico, que también lo podemos generar así, ¿sí? Podemos, por ejemplo, generar un arreglo numérico, o podríamos, por ejemplo, voy a correr esto para que veamos que como que parece que es la misma cosa. O podríamos, por ejemplo, ponerle, no sé, una palabra, hola. A lo que voy es que Python puede generar arreglos numéricos de texto, que son, digamos, formas dinámicas de almacenar información. Pero, por ejemplo, si yo cojo y digo, por ejemplo, si yo defino una lista que tengan estos valores, por ejemplo, el 1 y el 2, y luego yo defino una segunda lista que tenga el valor del 2 y el 3, y yo digo, ah, mira, yo entiendo que estos son vectores, por ejemplo, para nuestro contexto de ingeniería, y yo quiero sumar estos vectores elemento a elemento, es decir, este primer 2 con este 1, este 3 con este 2. Entonces yo digo, ah, no, entonces yo puedo directamente, miren que aquí no estoy llamando a NumPy ni a nadie. Y yo le digo, mira, yo quiero que me muestres cuál es la suma entre A y entre B. Cuando yo ejecuto esto, no aparece lo que uno intuitivamente esperaría que suceda, sino que como esto no es un vector, sino una lista que puede también almacenar texto, puede almacenar otras listas, puede almacenar funciones, clases. Esta suma entre listas significa, por ejemplo, en Python, concatenación. O sea, es otra cosa completamente distinta de pronto a las nociones de álgebra lineal que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Python? Perdón,
con NumPy. Que NumPy, al ser una librería de Python, me permite tomar, podríamos decirlo, sí, una lista de números, convertirla en un arreglo numérico de NumPy o en un vector, por decirlo así. Y si ahora, por ejemplo, yo ejecuto la suma de A con A, esa suma vectorial que de pronto todos de alguna forma intuitiva tenemos en nuestras cabezas, es decir, el primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo elemento, y así sucesivamente. Cuando yo ejecuto esto, miren lo que pasa. Aquí sí sucede esa suma. Es una suerte de poder utilizar Python con reglas de álgebra lineal, con reglas estadísticas, con reglas un poco más enfocadas a los cálculos científicos, numéricos que nosotros utilizamos, como si tuviéramos MATLAB. Por ejemplo, MATLAB tiene una disposición completa a cálculos numéricos, a cálculos científicos. Python, como ya lo dije, es multipropósito, o sea, ustedes lo pueden utilizar hasta para hackear, entonces no necesariamente se pueden restringir, o no necesariamente, Python está restringido para la suma de matrices, vectores, sacar determinantes, inversas matriciales. Entonces es por eso que nosotros hacemos esto, para decirle al sistema que hay una lista, la cual tiene números, la cual va a responder a ciertas como consideraciones o operaciones del álgebra lineal, o le podemos sacar máximos, mínimos y cosas de este estilo, o sacarle senos, cosenos, bueno, todas estas cositas como para dinamizar como el cálculo científico. De pronto la respuesta fue muy larga, pero la pregunta fue muy interesante, porque siento que así podemos aclarar un poco cuál es la diferencia entre solo Python y ya trabajar Python con NumPy. Y quisiera saber si esta información fue clara. ¿Hay alguna pregunta después de esto? ¿O todo quedó Muy claro? claro. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, aquí hago una cuñita aquí al GEA, a los GEAs. Yo dirijo el GEA de Analítica de Datos, y en el GEA de Analítica de Datos, que todavía no comienza, pero que ya esta semana comienza, si les interesa lo de Analítica de Datos, que vamos a estar trabajando de la misma forma, vamos a utilizar NumPy necesariamente. O sea, NumPy es como la piedrita angular de todo cálculo científico, pero vamos a utilizar, por ejemplo, una librería que se llama Pandas, que nos permite utilizar a Python como si fuera Excel, por ejemplo, donde ahí con Pandas, que es otra librería, podemos trabajar, por ejemplo, filtrado de datos, que cargar, que mostrar, que bueno, un montón de cosas como les digo, como si fuera un Excel, pero a partir de otra librería que por allá alguna gente muy inteligente creó con unas funciones específicas para poder hacer ese tipo de cosas. O sea, no trabajamos solo con Python puro, sino ya amparados en la librería Pandas, que nos permite hacer analítica de datos. Eso para que de pronto asistan si se animan. Pero bueno, entonces aquí inclusive ya hicimos un pequeño abrebocas de lo que significa, un muy buen abrebocas de lo que significa NumPy. Tenemos entonces aquí una aproximación a lo que significa, por ejemplo, a lo que es la suma de un vector consigo mismo, pero así como podemos hacer un vector, podemos también definir, por ejemplo, una matriz. Entonces vamos a definir una matriz con NumPy. Voy a poner la variable A. Por acá hay un mosco que me está molestando. Lo siento si me ven por ahí manoteando. Bueno, ya, creo que se fue. Bueno, vamos a definir entonces una variable A y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a escribir np.array, y esto es como, o sea, para definir vectores y matrices, esto es como la premisa que siempre vamos a necesitar. np.array, abro y cierro paréntesis. Aquí, como se dieron cuenta, esto podríamos entenderlo como un vector, y acá vamos entonces a hacer una matriz. La matriz se hace de la siguiente forma. Abro y cierro corchetes, vamos a hacer una matriz de 2 por 2, pero ahora, en lugar de poner números acá directamente, lo que hacemos es escribir dos corchetes más. Entonces lo voy a hacer, escribo esto, pongo una coma y escribo esto. Y sobre cada uno de estos corchetes voy a albergar los números de cada una de mis filas. O sea, cada uno de estos espacios en blanco, como lo vemos acá, significa una fila de mi matriz. Esta es la sintaxis que utilizo. Voy a darle unos espacios a todo esto para que se vea un poco más claro. Los corchetes que vimos en un principio se mantienen, pero aquí adentro, por ejemplo, voy a escribir una matriz, voy a hacer una matriz identidad de 2 por 2. Entonces escribo 1 y 0 dentro de sus respectivos corchetes,
y escribo acá 0 y 1. Esto sería una matriz de identidad sencillita que se llama A y yo la puedo mostrar en pantalla haciendo print A y ejecutando esto. Entonces miren que ahí se muestra la forma o se muestra la matriz de 2x2 identidad. Y lo importante es que si alguien ya tiene un acercamiento con Python, de pronto terminaron su curso de Python o alguna introducción a Python, hay un concepto en Python puro, en Python sin librerías, que es la famosa lista de listas. Lista de listas o lista anidada. Como se pueden dar cuenta, esto acá, si no estuviéramos en el contexto de NumPy, significa que es una lista, pero es una lista que no está compuesta, perdón, me subo un poco por acá, que no está compuesta únicamente de números, como ya lo hablábamos, ese es el dinamismo increíble de Python, sino que lo que hacemos es ponerle a la lista unas sublistas. Por ejemplo, esta lista de acá, coma, por eso es súper importante la coma, otra lista. Eso genera, esto de aquí adentro es una lista de listas, pero cuando la pasamos por la librería NumPy, y se lo damos a esta variable A, automáticamente lo que tenemos es una matriz. Ya vamos a ver que esto lo podemos utilizar como una matriz porque podemos sacar determinantes, inversas, multiplicaciones matriciales y un sinfín de cosas bastante interesantes. Pero esto sería como el de los, pues como ya lo estoy diciendo desde hace mucho rato, son como de las primeras cositas que tenemos que asociar y practicar para entender qué es lo que estamos haciendo y sobre qué lugar estamos trabajando. Veo que hay un link de asistencia. El link de asistencia está por el chat. Es muy, o sea, es muy, muy importante, no saben cuánto, que diligencien el link de asistencia porque con esto ustedes van a poder tener acceso como al material que les vamos a hacer, pues que les vamos a hacer llegar de pronto de lo que se raye en el tablerito, o los videos, o bueno, otro material que salga por ahí. Y además ustedes muestran ese interés por estos espacios que son supremamente valiosos para la universidad. Así hay como ese registro de, bueno, mire, vinieron 30 personas, 30 chicos, y después no van a ser ustedes, sino van a ser otros chicos que vienen en otros semestres que van a poder disfrutar de estos espacios. Así que los invito ahí que por el chat diligencien la asistencia y también pueden conocer la oferta de los GEAS en el link que también acabo de enviar. Auris, bueno, pues no es Auris, pues es Cami, pero bueno, en fin, es otra cosa acá. Pero bueno, ahí está como las cosas, la información a la que pueden acceder. Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos y muchachas, muchachas. Ahí todo está claro. Bueno, listo. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos una matriz A. Podemos entonces hacer una matriz B y utilizando la misma sintaxis, vamos a poner np.array y voy a generar otra matriz. Yo creo que, un momento, por favor. Voy a hacer algo que es quitar la configuración del editor para que se muestre como el autocompletado. Sí, no sé si ustedes percibieron que mientras yo estaba escribiendo el código, se salía como un mensajito en negro que era el autocompletado. Eso, pues, para este caso estaba siendo un poco molesto, así que lo quito de acá. Ah, y miren que es todo cool. Acá bueno, de pronto Ana María lo estás haciendo, el link estás ingresando desde tu correo institucional. Mira que por acá hay alguien que dice que no puede ingresar al link. Danos un momentico, Ana María, que yo supongo ya aparentemente funciona. De pronto, Ana María, si puedes verificar que lo estás haciendo desde tu correo institucional, sería importante. Puede ser ese el problema, pero si sigue el problema, me comentas y intentamos ver aquí alguna solución. Ah, les decía que también acá Google Colab es cool porque pueden ir aquí a varios y pueden sacar corgis y pueden sacar gatos y pueden sacar cangrejos. Eso es cool. Pero bueno, eso no es importante ahora. Ahora van a ver por acá un desfile de animalitos. Bien, voy a seguir entonces acá escribiendo voy a seguir escribiendo, voy a hacer, por ejemplo, otra matriz, por ejemplo, va a ser 1, 2, de 2 por 2,
3 y 4, no sé, voy a poner 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Miren que esta es otra matriz de 2 por 2 que se llama B. Bueno, aquí hay problemas, NP-array. Miren, aquí me salió un problema porque no puse los corchetes que se supone deben encerrar a la lista de listas, o no he creado como esa cosa de Python que uno la asocia con una lista de listas. Cuando yo corro esto, automáticamente tengo otra matriz, que es la matriz B. Podemos verla en pantalla, por ejemplo, acá está B, y que es una matriz de 2 por 2, y como A y B son dos matrices de 2 por 2, cumplen con lo que ya estuvimos como discutiendo hace un momento, y es que si yo hago una suma, que por ejemplo podría definir una tercera matriz que vamos a llamarla C, que es la suma de A más B, entonces al mostrar esto en pantalla, al mostrar C, aquí estoy sumando A con B, que ya están definidas previamente, y estoy asociando esa suma a una variable C. Ahora, cuando yo muestro en pantalla, la variable C es una variable que es una matriz o una lista de listas o es un arreglo de 2 por 2 de NumPy, pues como ustedes se pueden dar cuenta con los valores de aquí arriba, pues cumple con la suma matricial. Miren que la diagonal o el primer elemento es 1 más 1, 2, acá 0 más 2, 2, y ustedes pueden hacer ese ejercicio de revisar elemento por elemento. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, operar matrices, que es algo como súper importante en el álgebra lineal y en muchas aplicaciones de ingeniería, o es una de las, sí, es básicamente una herramienta fundamental. Eh, Otra cosa que nosotros podemos tener, por ejemplo, en Python, pero en NumPy, es acceder a las dimensiones que tenemos del arreglo con el que estamos trabajando. Recordemos que el arreglo A que nosotros teníamos definido por acá arriba era un arreglo que tenía 4 elementos, pero yo les manifestaba o les manifesté que es un arreglo que es como un vector. Entonces, si nosotros quisiéramos como percibir las dimensiones por ejemplo, el arreglo A, podemos escribir el siguiente comando, que es A, que sería la variable en donde está nuestro eh, vector, y al lado ponemos punto .shape, y esto nos demuestra las dimensiones de este arreglo. En este caso, el arreglo nos dice que es de 4 elementos, o un arreglo que simplemente tiene una dimensión, que es y es unidimensional de 4 elementos. Si nosotros repetimos este proceso, si nosotros escribimos print y ahora, por ejemplo, utilizamos c.shape para el caso de la matriz que acabamos de definir, que es una matriz de 2 por 2, vamos a obtener esta respuesta, que es 2,2, o sea, 2 filas, 2 columnas, que es como la suerte o bueno, que es la dimensión como tal de la matriz que acabamos de generar. Este punto shape es exclusivo para variables tipo, variables de tipo NumPy. O sea, ustedes no pueden trabajar con shape sobre otra variable que sea de otra librería o que sea únicamente de Python. Eh, bueno, por acá me piden que porfa, si se puede enviar el link nuevamente. Ya lo vamos a enviar, Ana Ríos, no te preocupes, ya lo vamos a volver a enviar. Entonces, esta es esta es apenas una de las herramientas o métodos, bien conocidos métodos, que tienen las variables de NumPy para acceder a algunas propiedades de ellas. Por ejemplo, en este que es el shape, por ejemplo, podemos también ver la dimensión de nuestros elementos. Por ejemplo, voy a poner acá un comentario que sea dimensión. Y, por ejemplo, si yo quisiera mostrar la dimensión del vector A, y yo escribo ndim, me va a aparecer que es de una dimensión. Eso significa que es un vector, pues, de una dimensión como tal. Y si yo ahora muestro acá abajo c.ndim, voy a ver que me devuelve un 2,
lo que significa que es un elemento de 2 dimensiones. Hay formas también de acceder a la cantidad de elementos que tiene como cada uno de estos elementos. Podemos, por ejemplo, también tener en cuenta el tipo de dato numérico por el que está constituido cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si yo hago, un momento, si yo hago, por ejemplo, a.dtype, si hacemos, por ejemplo, a.dtype, esto lo que nos permite es saber qué tipo de datos tengo. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí va a decir que este int 64 me demuestra o me hace saber que la variable a, que era la variable, recordemos que se definió por acá arriba, está compuesta de números enteros. Los números enteros son números que no tienen coma o punto decimal. Es decir, por ahí por el chat está ya creo que la asistencia nuevamente, de pronto para las personas que no puedan como, no hayan podido diligenciar la asistencia y continúo. Entonces, el número, eh, perdón, la variable a está compuesta de números enteros. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, le preguntamos a Python o a NumPy que nos diga qué tipo de elemento es, nos dice que es un entero de 64 bits. Pero si, por ejemplo, yo defino un vector B que tenga estas características, voy a hacer un vector que tenga simplemente 2 elementos, pero que tengan coma decimal, por ejemplo, 1.2 y voy a poner, no sé, 3.098. Cuando digo punto decimal me refiero a esto, que me hace o me da la referencia de que tengo números que tienen parte, pues digamos, entera y parte decimal después de la coma, como vemos acá. Entonces, si yo muestro o quiero saber qué tipo de elementos tengo, perdón, utilizo dtype, que todo esto que estoy mostrando únicamente funciona para variables de NumPy. Entonces, o sea, estos métodos que son punto y una palabra clave como la dimensión, como el tipo, como el shape, como todo esto, e insisto, solo es para variables tipo NumPy. Y vuelvo, pues coloco nuevamente ahora o evalúo qué tipo de dato ahora es este vector B y ya me dice que es un flotante de 64 bits. Un flotante es una forma en la que el computador entiende lo que nosotros entendemos normalmente como números reales. Un número real puede ser un entero, o sea que simplemente sea un entero, o puede ser un número que sea 0.2 o un irracional, por ejemplo, como pi o cosas como esto. O sea, imagínense que cuando yo quiero declarar valores que pertenecen a los reales, eh, o sea, mejor dicho, cuando yo declaro valores que pertenecen a los reales, que tienen este punto decimal, el computador entiende esto o los entiende como variables de tipo flotante. Entonces, esa es como de los paradigmas, o sea, hay muchos tipos de datos, hay booleanos, bueno, podría aquí ponerme a hablar un montón de cosas, pero en esencia, si alguien o si las personas que están acá tienen alguna experiencia en Python, recordarán por allá que se habla de los int, que son los enteros, y los flop, que son los flotantes. Acá, digamos que se sigue la misma lógica. Y bueno, esto es como algunas características o alguna información que podemos extraer directamente de nuestras variables con NumPy. Bueno, muchachos, hasta aquí cómo vamos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya sido muy claro? O si todo está en orden, si me lo pueden hacer saber por el chat sería genial, o por el micrófono. No, todo ha sido Pues claro. hasta el momento todo va muy claro, gracias. Perfectísimo, muchachos. Muchas gracias, infinitas gracias por la interacción. Sí, o sea, hay muchas cosas, o sea, ustedes van a encontrar este punto y esa palabrita en el lenguaje pues coloquial, bueno, no es coloquial, en el lenguaje un poco técnico de Python se denominan métodos. Los métodos son como unas funciones que se ejecutan sobre como la variable en sí mismo. O sea, es como si esta variable, por ejemplo, el vector A,
aparte de ser ese vector que nosotros conocemos, tiene como otras características. Por ejemplo, las dimensiones, el número de elementos, que cuántas filas, cuántas columnas tengo. Si nos vamos al tema computacional, bien, entonces, si son enteros 64 o float 64, o cuántos bits, por ejemplo, yo al ver, me está consumiendo, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto, o sea, en memoria, o sea, en memoria en bytes, ocupa la variable, por ejemplo, b en el computador, yo puedo escribir n bytes y con esta sentencia yo puedo saber que la variable b, sí, la variable b, que es este vectorcito acá sencillo de acá arriba, ocupa en el computador 16 bytes. Entonces son muchas, es mucho, o sea, a pesar de que es una variable ahí como muy simple aparente, pues codifica o tiene un montón de información por dentro que les puede servir. Bueno, por acá hay una pregunta en interno que dice, pues Isabela Gómez dice que lleva un rato intentando sumar vectores y no me da. No sé qué puede ser el error. Si quieres, Isabela, ¿por qué no intentas enviarme cómo estás declarando los vectores por el chat y la suma? Y yo la intento poner aquí en pantalla y vemos a ver qué puede estar sucediendo. Si quieres, envíame por el chat lo que tengas escrito y lo intento aquí corregir frente a los compañeros. ¿Listo? Te lo agradecería un montón para saber cuál es el error que de pronto tengas. Yo ahí estoy atento. Entonces, bueno, estas son las cosas, pero entonces ahora vamos a entrar a la indexación. Bueno, ¿qué es la indexación? Se preguntarán ustedes. La indexación es acceder a los elementos que tenemos en nuestros arreglos. Es decir, a ver, voy a acá pegarme una googleadita y voy a poner np array para poder hacerlo de forma un poco más dinámica. A ver, uno que esté chévere, uno que esté chévere. De pronto acá podríamos como, mm, lo podríamos aterrizar de pronto con esto. A ver, de pronto con esto. Epa, me voy a robar esto. Lo voy a poner por acá en el tablero. Opa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, bueno, ahí está cargando, que cuando nosotros estamos trabajando en NumPy, podemos tener arreglos de una dimensión que ya los vimos, de dos dimensiones que ya los vimos, y de tres dimensiones que normalmente se consideran tensores, los cuales muchas veces, o no muchas veces no, son supremamente importantes para todo el cuento de Machine Learning, así que no es un despropósito. Ah, listo. Gracias, Isabela. Quiero hacer aquí un paréntesis, compañeros, para mostrar acá una cosa que una compañera me mandó a interno, en donde ella me dice que esto no le está corriendo. O sea, que cuando ella ejecuta esto, le aparece un error. Dice inclusive que el tipo de error que no se soporta la operación más a conjunto. Entonces quiero hacer aquí una aclaración para la compañera y pues para todas las personas. Estas cosas son súper valiosas para entender. Python, volviendo al tema de que Python es un lenguaje de programación independiente de NumPy, él utiliza estos corchetes o estas llaves para declarar conjuntos, no listas, sino conjuntos. Y eso es una cosa, es un mundo por allá aparte en el cual no nos vamos a introducir el día de hoy. Entonces, voy a hacer aquí un zoom inclusive más grandecito, a modo de corrección, de pronto para que lo tengas ahí en cuenta, Isabel y todos los compañeros, la sintaxis correcta no es con las llavecitas, sino con los corchetes cuadraditos, o sea, con los, no sé, yo no sé cómo les digan ustedes a esto. Yo siempre me confundo que son corchetes, son llaves, en inglés les dicen square brackets, pero los cuadraditos, no los que son difíciles de dibujar. Entonces podemos poner acá esto, corregirlo de esta forma. Espero que Isabela me estés viendo la corrección que hice. Y al quitar entonces digamos, no sé cómo se llama eso, ese carácter que está reservado en Python para los conjuntos, ahora sí, cuando yo ejecuto esto, mira que me da la suma. Isabela, hazme saber si esta corrección y para todos en general, no solo para Isabela, eh, o sea, mejor dicho, me hice entender con esta corrección. De pronto Isabela en el chat,
los compañeros, los por ahí. ¿Se entendió lo que se corrigió? ¿O todavía? Sí, 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 perfecto. entiendo. Listo, perfecto. Sí, 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 sí. Si quieres, perfecto, sí. Es que por acá Isabela dice que tiene un problema con el signo. Yo se lo voy a mandar por el chat y todo, así para que le haga el copy-paste. Bueno, ahí, por ahí se fue el mensaje el mensaje con los signos. A mí me pasaba mucho con el backslash, que no, que es súper importante para programar y me tocaba control C, control V siempre. Pero bueno, listo. Entonces allá corregimos eso. Y ahora lo que yo les quiero mostrar o lo que o al arte que yo les quiero introducir hoy es a la de la indexación. ¿Qué es indexar? Indexar es eh, mm, voy a hacer una cosa. De pronto voy a hacer una cosa, un paréntesis que me están pidiendo acá el me están pidiendo acá de pronto el archivo que estoy desarrollando. Lo voy a compartir de una vez para que ustedes lo tengan ahí, pero lo que voy a hacer acá es directamente poner como lectores, editores, no, como lectores a cualquier persona con el enlace. Este archivo de Google Colab va a quedar en el repositorio pues de toda esta clase, pues de todo este GEA, pero voy a enviar entonces por el chat directamente el link de este archivo de Google Colab que estoy editando. En este link ustedes pueden ingresar y van a encontrar lo que voy ejecutando acá y lo que se va pues guardando automáticamente. Ahí los dejé perdón, no como editores, sino como lectores para que puedan ingresar y verlo. Entonces cualquier cosita ahí por si se pierde. Y ahora lo que yo quería mostrarles sobre lo que yo quería mencionar es sobre las indexaciones. Entonces, indexar significa llamar elementos. Por ejemplo, yo quiero llamar, si yo tengo un elemento en una dimensión como este, y yo quiero llamar a este primer elemento, pues yo lo puedo hacer. A veces eso es importante. O lo puedo reemplazar, o este segundo elemento. La indexación en Python comienza en cero. Para los elementos de una dimensión, se comienza en cero, entonces este elemento 3 vendría siendo el elemento con índice 0, el elemento con índice 1, por ejemplo, y si hubiesen más elementos, entonces cada uno de estos elementos, pues, iría de forma ascendente con su respectivo índice. Cuando son elementos de dos dimensiones, para el caso de las matrices, pues este elemento, por ejemplo, que sería el primer elemento, sería el elemento 0,0, ¿sí? Como uno lo haría en álgebra lineal, pero comenzando desde cero. Python tiene como esa condición, que se comienza a indexar desde el cero. Por ejemplo, este elemento de acá sería el elemento 0, o sea, primero se pone la fila, que sería la fila 0, en este caso, que sería esta primera fila, y la columna comenzando desde 0, 0, 1, 2. Por ejemplo, este elemento sería el elemento 0,2. O sea, insisto, fila 0, o lo que nosotros diríamos primera fila, y columna 2, aunque no es la 2, porque recordemos, comenzamos desde 0. Esta sería la primera columna, columna 0, columna 1, columna 2. Entonces así indexamos acá. Pregunta, ¿cuál sería, si me pueden responder por el chat, cuál sería el índice del elemento 4 de este ejemplo? ¿Cómo sería el índice? No sé si alguien por ahí se atreve a mandarme por el chat. No importa si se equivocan, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el índice? Si puede por el chat o por el micrófono. 1,1. 1,1. Sí, están voladores. Perfectísimo. Sí, exacto. Entonces, vamos a intentar indexar. Vamos a hacer entonces una matriz. Voy a intentar hacer acá, voy a poner acá voy a hacer código. Voy a generar una matriz que la voy a llamar M. Voy a escribir un arreglo. Y este arreglo lo voy a hacer, por ejemplo, no sé, me voy a inventar números. Voy a poner, por ejemplo, B, aquí le embarré. Voy aquí a abrir y cerrar corchetes, porque recuerden que esto es una lista de listas. Entonces, aquí ya inicialicé mi lista. Hice la primera fila, coloco una coma, voy por mi segunda fila. No sé, voy a poner los números, cualquier número, así como cualquier número que se me ocurra. Por ejemplo, un número negativo también puede ser 3 y el 7.
Y esto que ven en pantalla es una matriz de 3x3. Si quieren ustedes, intenten hacer una matriz de 3x3 independiente de los valores que le pongan, así sean positivos, negativos, flotantes. Flotantes, recordemos que es con el punto. Y vamos entonces a acceder, por ejemplo, a este elemento negativo. Este elemento negativo nosotros lo podríamos directamente asociar a otra variable. Por ejemplo, voy a definir una variable x que va a ser de la matriz M. Entonces aquí viene lo importante, que es lo importante en sintaxis en Python. Abro y cierro corchetes y aquí pongo esa dirección de indexación. Si yo quiero este elemento negativo y sabiendo que primero va a la fila, voy a poner aquí un comentario, fila, coma, columna, y voy a poner una flechita comenzando desde cero. Entonces, este elemento negativo sería la fila. Si esta es la fila 0, uy, perdón, esta sería la fila 0, esta sería la fila 1, esta sería la fila 2. Entonces sé que voy en la fila 2. Fila 2, coma, por eso pongo el 2 acá. ¿Y cuál es el elemento negativo? Comienzo acá con el elemento 0, o sea, esta parte de aquí significa la columna 0, o pues, la primera columna. Con nuestro lenguaje natural decimos que es la primera columna. Esta sería la columna 2, pero en Python la indexación es con un 1. Aquí, o sea, entonces sería el elemento 2,1. Y en X se supone se debería, o se le debería definir a X el valor de ese elemento negativo. Para corroborar que todo está en orden, escribimos print, escribimos X y ejecutamos esta parte. Miren lo que se obtiene. Aparece el elemento -3, o sea que hicimos la indexación correcta. Y así es como podemos acceder a elementos específicos de nuestros arreglos. Si, por ejemplo, recordemos nuestro elemento, por ejemplo, el vector b, que es un elemento es un arreglo de una dimensión. Si nosotros quisiéramos acceder a este número 3.098, lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Me voy por acá abajo y digo, y es igual bueno, mentira. Acá sé una cosa supremamente importante que puede suceder, que puede ser un poquito contraproducente cuando trabajamos en este tipo de entornos, es decir, este tipo de, Google, pues de notebooks. Esto se llama técnicamente un notebook. Es que si se pueden dar cuenta, por acá yo hice una definición de lo que era B y funciona perfecto para algunas cosas que hice, pero por acá he redefinido el vector, el valor de B. Entonces, esto puede generar ciertas complicaciones a la hora de hacer el código, en el sentido de que si ustedes no se dan cuenta, cuál es el valor que se está guardando en B y ustedes creen que es 1, pero no es ese, pues ya hay un problema, ¿cierto? Porque hay algún cálculo se les iría mal o habría algún inconveniente o alguna vaina. Pero, algo súper interesante e importante es que Google Colab tiene variables que son o sea, ustedes pueden ver acá, en esta partecita de acá, están las variables. Y cuando ustedes le dan clic en variables, aparecen las variables, el tipo de variables, la definición, bueno, muchas cosas, información de sus variables, que son las que actualmente están vigentes. Entonces aparece, por ejemplo, la variable A, la variable B, la variable C, como aparece la variable A, la B, y miren lo que sucede con la B, que era la que yo iba a utilizar y que de alguna forma ya estaba cayendo en que pensaba que estaba definida como esto que vimos hace un momentico, y es que ya por el ejemplo que corrimos hace un momento, donde la volvimos a definir, aparece que es un arreglo n de array. Eso significa que es una variable tipo NumPy con sus dimensiones que están acá, y esto es lo que ve en memoria, el 2, el 3, el 4 y el 5. Igual va a funcionar para el tema de la indexación. Por ejemplo, si yo quiero sacar el valor de 4 y a sabiendas de que comienzo desde 0, entonces ese valor de 4 sería, si comienzo en 0, el 2 tendría el índice 0, el 3 tendría el índice 1 y el 4 tendría el índice 2. Entonces, en ese ejercicio o en ese orden de ideas, yo voy a sacar el elemento de B entre corchetes 2. Y para asegurarme de que estoy
definiendo lo que realmente quiero, ejecuto, y miren que mostrando Y, que sale de B, del índice 2, se define como 4. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos como esa idea de la indexación, que comienza desde 0 y para un elemento de una dimensión, como es de una dimensión, solo necesitamos un índice. Para un elemento de 2 dimensiones, análogo a una matriz, pues sí necesitamos 2 índices, fila y columna. ¿Listo? Y aquí tenemos Ah, esta herramienta. Sí, o sea que en el caso de tener un vector, por así decirlo, vertical de solo una columna, también solo se necesitaría un índice. Pues, esa pregunta es muy buena. Y eso es muy buena porque, bueno, va a entrar, vamos a hacer una pequeña disertación acá. Bueno, voy a volver acá, voy a tomar el A y así nos introducimos a una herramienta que les quería mostrar un poquito más allá, pero pues igual íbamos para ese camino. Listo. Cuando yo ejecuto esto, así tal cual, o sea, digo que B es igual a np.array y pongo estos valores que vemos en pantalla y entonces yo le digo, listo, por favor, muéstrame de B el elemento 2, por ejemplo, el 3. Entonces le voy a poner que me muestre el elemento 1. Claro, yo hago esto y me funciona perfectamente. Y ustedes pueden hacerlo y seguramente les va a funcionar para cualquier índice sin ningún problema y todo eso. Pero nosotros normalmente tenemos esa concepción y está perfecta de que pues en realidad hay vectores fila, oye, pues, y está el famoso vector fila y el vector columna. Y muchas veces nosotros queremos trabajar, por ejemplo, como vemos aquí en pantalla, producto punto, producto vector por matriz y todo eso. Entonces, nosotros aquí copié la imagen, la voy a poner por acá como en texto. Pongo aquí la imagen de pronto, uy, no está muy grande. Voy a borrar esta cosa. Pero bueno, nos entendemos, ¿cierto? Que en la álgebra lineal a veces tenemos como el vector fila y el vector columna. Si bien yo a ustedes desde un principio he venido manifestando que esto es un vector, si nosotros queremos ser más estrictos y utilizar como esa noción de fila-columna, habría un problema porque si yo hago un print vuelvo entonces a la de la dimensión de este tipo de este elemento, es de dimensión 1. O sea, es de dimensión 1 y si yo muestro el shape, que vendría siendo como las dimensiones, cuántas filas y cuántas columnas tengo, aquí viene la respuesta como más esclarecedora. Shape se supone que me devuelve filas, columnas. Con esto lo que estoy mostrando es que tengo, entre comillas, 4 filas, pero tengo 0 o ninguna columna. Lo que significa que si yo quisiera indexar esto, por ejemplo, utilizando 0, 1, no sé, otra cosa, a sabiendas inclusive de que esto es un vector fila o columna, tendría un problema. ¿Por qué? Porque precisamente no existe como tal una definición explícita de columna. Esto es un poquito engorroso, pero créanme que es importante saberlo y son las bases que ustedes necesitan tener en cuenta para avanzar y a esto al final uno lo asocia sí o sí y uno lo termina entendiendo. Entonces, ¿cuál es la solución si nosotros queremos ser más estrictos o más como explícitos con llevarle el álgebra lineal a nuestros cálculos? Sí, siempre se nombran primero las filas. Sí, hay es como una convención. Hay una pregunta en el chat de que si siempre se nombran primero las filas y la respuesta es que sí. Primero filas, luego columnas. Entonces, para responder como el compañero, una solución es la siguiente. Voy a volver a reescribir ahora el vector B, pero como si fuese estrictamente un vector tipo fila. ¿Y cómo hago esto? Ingreso el array, perfecto, tal cual como está, pero antes de hacerlo, le ubico unos corchetes extra, como lo ven acá. El hecho de ubicar estos corchetes extra acá, va a ser un espacio, o sea, es exactamente lo que hicimos hace un momento, es asimilar que vamos a hacer ahora un elemento que podrían ustedes entenderlo o podríamos
entenderlo acá como en un lenguaje un poco coloquial, como una matriz de, o sea, recuerden que así hacemos las matrices, ¿cierto? Pero acá como no tenemos más, y esto significaría fila, como no tenemos más, digamos que filas, esto sería como una matriz, o sea, hago aquí como mis comillas con las manos, sería como una matriz de una única fila. Es una matriz de una única fila, o lo que es lo mismo, un vector tipo fila. Si yo ejecuto esto y muestro en pantalla lo que significa o lo que es B, voy a ver ahora un cambio sustancial de lo que hemos definido. O sea, siguen estando los números, siguen siendo de alguna forma una fila, pero ahora ya tiene su doble corchetico. Ese doble corchetico implica ahora que si yo hago un print b.shape, voy a ver que ahora sí aparece que esto es una fila y 4 columnas. O sea, cuando ya lo hacemos de esta forma, viene de pronto la lógica contestando como la pregunta que había en el chat, de que si primero son las filas y luego las columnas, es que si lo hacemos con este corchetico acá, o sea, nos pasamos de un régimen de una dimensión a un régimen de 2 dimensiones, entonces, aunque yo sé que para nosotros esto sigue siendo de alguna forma como una dimensión, pero para el formalismo de NumPy no lo es porque ya le pusimos este corchetico, nosotros podemos sacarle el shape y ahora sí decimos, mira, es una fila, efectivamente, y 4 columnas. Y ahora sí también podemos indexar este elemento a partir de 2 índices. Por ejemplo, si yo quiero el elemento 5, sería la fila 0, siempre va a ser la fila, pues en este caso sería fila 0 porque solo tenemos una fila, y el elemento 0, 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, yo le pongo acá 3, y si yo muestro esto en pantalla, voy a ver entonces el 5. He indexado con 2 elementos, ¿por qué? Porque al hacer esto es como si hiciéramos, otra vez insisto, utilizando el lenguaje natural, haciendo con mis dedos corchetes, es como una fila es una fila de dos, perdón, es una matriz con una única fila. Por eso podemos trabajar acá y eso puede llegar a ser un poquito más intuitivo a la hora de hacer operaciones con el álgebra lineal, cuando, sí, o sea, si llega a ser un poquito más intuitivo, cuando nosotros queremos trabajar con álgebra lineal y decir, listo, esto es una matriz, esto es un vector, esto es una transposición, y de una les presento entonces la transposición, y es que yo puedo transponer este vector, que es tipo fila, a un vector tipo columna. Pero antes de pasar a eso, quisieras preguntarles si la diferencia entre por qué poniendo el corchetico y lo que significa la indexación, y luego volviendo a hacer esto, y ahora indexar con 2 cosas, y las dimensiones acá, o bueno, el shape que nos muestra cuántas filas y cuántas columnas tenemos, ¿es claro o hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No sé, quisiera escucharlos, muchachos. Los Y confundí pues digamos, yo más. entiendo que con un solo corchete, pues implica que es un vector y con dos ya se vuelve como una matriz, ¿no? Ujú, sí. Sí, exacto, es eso. Acá, por ejemplo, con 2 es como si fuera una matriz, y acá, por ejemplo, ya podemos, es que acá, por ejemplo, pasa algo muy interesante, y es que, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la transposición en NumPy. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Volvamos acá a la variable c, que sigue conservándose C mayúscula como una matriz. Voy a mostrarla nuevamente acá en, en pantalla, ¿sí? Y muestro la matriz C, que está ahí. Yo puedo, por ejemplo, hacer la transposición de la matriz. Voy a poner, voy a definir una variable que se llame trpc, o transpuesta, no sé. Y como estamos trabajando en un régimen o con variables tipo NumPy, yo puedo entonces escribir c.t, y este punto t hace que yo transponga la matriz. Entonces, si yo muestro la variable trp, eh, trpc, que sería la matriz c transpuesta, entonces miren que lo que se ve después de definir esa transposición
es que pues, efectivamente la fila pues, se convierte en columna y esta fila se convierte en columna y es una operación bastante, o pues es la misma, prácticamente es la misma operación de transposición que nosotros, a la que nosotros estamos acostumbrados, con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pero entonces, por ejemplo, para el caso de este vector B, que ahora sí podríamos decir estrictamente que es un vector tipo fila, ¿sí? Porque ya cumple como con la característica de que podemos nombrar que tiene una fila y 4 columnas. Nosotros podemos aplicarle, por ejemplo, transposición a este vector, análogo a como lo hacemos acá. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago acá es copiar estas 3 líneas de código porque las voy a reutilizar, lo voy a hacer aquí abajo, muestro en pantalla nuevamente esto y voy a mostrar entonces, primero voy a mostrar B, ¿sí? Voy a mostrar B, luego voy a hacer la transposición de B y lo voy a definir en una variable que se llame trap, no sé, B y muestro entonces ese trap B. Cuando yo ejecuto esto, automáticamente voy a ver esto. Miren, chicos, se ve la definición de B como si fuese un vector tipo fila, ¿sí? Es decir, una fila, 4 columnas, y al yo hacerle la transposición, lo que yo obtengo es el mismo vector o la misma información, solo que ahora como tipo columna. Entonces están los mismos números, solo que ahora el vector está distribuido de esta forma. Eh, de esta forma, yo podría entonces trabajar, por ejemplo, para hacer una multiplicación matriz-vector, o sea, ya con estos formalismos nosotros podríamos trabajar todo lo que sería como eh, el álgebra lineal formal que nosotros conocemos. Casi siempre, o sea, si nosotros queremos trabajar con álgebra lineal, es bastante importante, digamos, que definir los vectores como se ve acá, o sea, como lo vimos acá, para que exista como esta noción de fila-columna. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una simple serie de tiempo, o sea, o sea, una serie de tiempo o unos valores numéricos a los que queremos sumar, o sea, como si solo nos quedásemos como en un régimen de una dimensión, pues directamente podemos hacerlo así sin problema. O sea, si yo tengo 2 vectores de una dimensión y solo voy a hacer operaciones en una dimensión y no me interesa transponerlos, simplemente quiero sumar elemento a elemento, multiplicar elemento a elemento, sacarles el coseno, el seno, a cada uno de los elementos, pues aconsejo trabajarlo así, directamente como lo veníamos observando. Perdón, sí, lo aconsejo trabajar así, así como lo veníamos observando y, y de alguna forma, digamos que eh, o sea, así lo podríamos hacer. Pero si, por ejemplo, nosotros quisiésemos ya trabajar como con temas de álgebra lineal, de transponer, que el vector fila, que el vector columna, un poco más formales, podríamos intentar agregar este como doble corchetico acá y así definiríamos lo que vendría siendo ya de una forma formal, lo que vendría siendo un vector fila del álgebra lineal de toda la vida, al cual le podemos hacer transposición. Ya vamos a ver un poquito más allá multiplicación matricial y como todo esto como que va tomando un poco de forma y eso sería como hasta el momento. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten un poco, cómo van? ¿Cómo vamos? Quisiera escucharlos o quisiera escribirlos. La información es clara, no es clara, de pronto hay preguntas, ¿alguien tiene alguna Eh, duda? Sí, la transposición en realidad, ¿qué es? Es como cambiar la fila a una columna. sí, exacto, sí, sí, Ah, señor. ya. Sí, señor, sí. Mira, cuando tú transposición de una matriz. Es algo que tiene que ver directamente con el álgebra lineal. Es una operación bastante sencilla, pero muy potente porque nos permite hacer un montón de cosas. O sea, esto no tiene que ver, el álgebra lineal pues fue antes que, se escribió antes que Python, pero exacto, es de alguna forma convertir, cuando tú tienes una matriz, por ejemplo, mira, aquí hay algunos ejemplos, que tú tienes una matriz, eh, tú lo que haces es tomar sus filas, perdón, sus filas, por ejemplo, este -9, este 0 y este -1, y al aplicarle la transposición, acá lo vemos en, pues, en un lenguaje analítico,
es convertir cada una de sus filas en columnas. Mira que esta fila se convierte en columna, esta fila se convierte en columna, esta columna cae de la mitad, esta última fila se convierte en columna para el caso matricial, pero para el caso, por ejemplo, vectorial, que podría ser este sería un vector un vector tipo columna, ¿sí? Este es un vector tipo columna. Al aplicar la transposición, lo que hacemos es convertirlo en un vector tipo fila. Sigue existiendo sus valores en el orden en el que están, solo que ahora es como cambiar, como decir, como rotarlo, como voltear como tal la matriz. Esto es importante para hacer operaciones, sobre todo en el álgebra lineal. O sea, quiero que entendamos que esto es importante en el álgebra lineal. ¿Listo? No sé si con eso ya quedó un poquito más claro o no, o sí, quisiera saberlo. Sí, profe, ya recordé, gracias. Perfectísimo, sí. Bueno, entonces, pues digamos, yo creo que aquí me fui un poquito de lo que yo quería mostrar y era continuar con el tema de la indexación. Aunque la pregunta fue muy buena, porque digamos nos aclara mucho esto. La idea de todo esto, muchachos, es incitarlos a que investiguen también por su cuenta, porque este tiempo es muy corto y si ustedes están acá es porque les gusta. La idea es que esto sea una herramienta para que ustedes puedan como explorar todas estas como cosas y vainas que hay detrás de esto, pero sí o sea, me gustaría, o sea, inspirarlos, me gustaría como manifestarles que sería importantísimo su investigación personal en internet. Hay muchos recursos para que de pronto este tipo de detallitos y vainas, de pronto ustedes lo puedan como ver desde otro ángulo que no sea el mío, y así como juntar la información y poder sintetizar de alguna forma sintetizar como de alguna forma los aprendizajes y su aprendizaje como tal a la hora de hacer todo esto. Pero bueno, esto fue como un paréntesis un poquito grande, interesante, pero voy a volver entonces al tema de la indexación. Estábamos indexando en dos dimensiones. En este caso hicimos la indexación de la matriz, hicimos la indexación en un arreglo de NumPy de una dimensión, que era SB, que lo considerábamos directamente como si fuese una lista, pues, o sea, si no tuviera como más, sí, como si fuese un elemento de una dimensión. Ya accedemos entonces a los elementos con un único índice porque no tenemos como tal esa o no necesitamos, saber, no definimos o no necesitamos como tal esa información de que si es filas, columna, cuando es el caso unidimensional. Pero una cosa importante, recordemos la definición de la matriz M. Yo voy a poner acá, recordemos la definición de la matriz M, que era una matriz de 3 filas por 3 columnas, es que nosotros podemos acceder y modificar filas y columnas de la siguiente forma. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Voy a poner un comentario que diga tomar filas y o columnas, voy a ponerle col, de una matriz, por ejemplo. Entonces, recordando lo que les decía de la matriz M, por ejemplo, si yo quisiera sacar la primera fila de la matriz M, voy a ponerle fila 0, podría ser una variable. La forma en que con NumPy podemos hacer el slide de matrices es de la siguiente forma. Escribimos la variable, que sería en este caso la variable M, que es la variable objetivo con la cual nosotros vamos a hacer el slide o a obtener la fila. Abrimos y cerramos los corchetes y recordando lo que yo les había manifestado, que es primero fila y luego columna, yo lo había puesto por acá, me voy a robar nuevamente este comentario, lo voy a poner por acá. Entonces, lo que yo quiero hacer es obtener una fila. ¿Cuál fila? La fila 0. Entonces, en el primer espacio, que es el espacio de la fila, yo le coloco 0, haciendo una, digamos, analogía o un llamamiento a la fila 0. Coloco la coma, pero como no necesito un elemento específico de una columna, ubico 2 punticos. De esta forma, bueno, voy a mostrar acá M porque siento que es importante para que se vea un poquito más fancy, más bacano. Voy a poner un print que va a ser un espacio, va a ser un print que es con un espacio vacío para hacer como ese salto de línea o como ese espacio entre una variable y otra, como para darle un espaciado. Y luego voy a mostrar
la fila 0. Entonces escribo fila 0 y cuando yo hago este ejercicio, me permito visualizar la matriz M, que vendría siendo esta cosa que vemos acá arriba, este mamotreto, y cuando nosotros hacemos esta cosita de acá, este 0,2 puntos, estamos accediendo a la fila 0, es decir, a la primera fila, a esta cosa de acá. Y por eso percibimos entonces en la definición, o después de mostrar el print, claro está, de la variable fila 0, los valores precisamente de esa fila. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, acceder a la fila final, o sea, la fila que está acá abajo, la que tiene el número negativo, teniendo en cuenta que comenzamos desde 0, ¿cuál sería el índice? ¿Hay alguien que se atreva por ahí como, si lo reto, muchachos, lo reto? ¿Hay alguien que se atreva a decirme cuál sería el índice de esta última fila? Pues la que tiene el símbolo negativo. 10, Chan, chan, chan. 2,2 puntos. Ujú, sí, sí, 2,2 puntos, perfectísimo, genial, sí, sí, exacto. Entonces voy a copiar, miren, yo normalmente una cosa que les aconsejo un montón es que jueguen con el control C y el control V del editor. ¿Por qué? Voy a mostrarles un truquito que pues sirve aquí en Google Colab y sirve en otros IDs o en otros editores de código, pero es como chévere hacerlo. Vea, yo hace un momentico quería mostrarles a ustedes que podían sacar con los animales y no han salido los animales. ¿Qué pasó? Ve, ¿por qué no salieron? Se supone que si yo chuleo esto de acá, me va a salir, me salen unos animales, pero no salen. ¿Por qué no salen? Bueno, se los debo, les recomiendo. Vean, a ver, ya. Es porque tenía el zoom. Es que uno puede hacer que salgan animalitos. A ver, yo creo que por ahí van a salir. Ah, mire, por ahí sale el corgi, eso es cool. Y sale un cangrejo, y salen gatos. Bueno, en fin. Ok, volviendo acá, volviendo al código. Una cosa que les recomiendo es jugar mucho con el control C y el control V. Yo sé que eso es algo de práctica y algo que se gana como con la práctica, como esas habilidades de copiar y pegar y todo eso, pero se lo recomiendo. O sea, por ejemplo, yo sé que voy a mostrar nuevamente una fila, entonces doy control C, control V, y ahora viene como el truco que quería mostrarles. Ustedes pueden hacer o sea, sosteniendo Alt, a ver, eh, voy a hacer, no sé si acá tenga, esto les puede ahorrar mucho tiempo. Teclado, no sé si puedo mostrar acá el teclado como es asistente. Voy a utilizar el teclado en pantalla solo para que lo vean, porque pues es un truco como de teclado. Con la letra sostenida Alt, o sea, esta cosa que está en este lado del teclado, no sé cómo sea para Mac, pero bueno, estoy en PC, lo siento. Con la letra sostenida, ustedes pueden seleccionar varias líneas del código al mismo tiempo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta línea con un clic y selecciono esta línea con otro clic. Si se le selecciona otra línea, por ejemplo, esta que está aquí arriba, que no la necesito, le doy clic en esa parte. Bueno, ahí se quita. Ahí se quita. Bueno, voy a repetir nuevamente. Voy a darle acá, voy a quitar el alt uy, perdón. Voy a volverlo a hacer. O sea, ahí no estoy seleccionando alt. Pero, por ejemplo, yo quiero editar dos líneas, ¿cierto? Entonces me paro acá y me salí nuevamente del escritorio. Qué rabia. Bueno, pero ustedes ya vieron cuál tecla es. Entonces, yo acá tengo presionado el alt y con el alt sostenido selecciono la otra fila que quiero editar. Entonces me aparece como esta suerte de cursor palpitante en dos líneas. Entonces yo puedo con simplemente borrar una vez y escribir, por ejemplo, la variable 2, definir dos variables o sí, o sea, definir una variable o cambiarle el nombre de una variable en varias líneas de mi código, lo cual cuando uno tiene un código bastante grande significa un ahorro de tiempo, no saben, bastante significativo. Entonces recuerden que es la letra alt presionada y los lugares en donde ustedes quieran borrar o agregar elementos. Entonces así
volviendo al tema de la, de la slide, coloco el 2, ejecuto y miren que se muestra la línea de código, perdón, se muestra la fila con el índice 2, que es la fila que se ve aquí abajo. Esa fila que vemos aquí abajo es la fila precisamente que tiene el índice 2, ya lo dijimos, y es de esta forma como accedemos a ella. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para las columnas. Para las columnas es el mismo caso, pero es como, lo mismo, pero como si fuera un espejito. Entonces, ¿a qué me refiero como si fuera un espejito? Que ahora, bueno, voy a hacer aquí, voy a mostrar o voy a hacer un print con un espacio en blanco, como para que se vea un poquito más ordenado, y voy a llamar, por ejemplo, la columna de la mitad de la matriz. Voy a llamar esta columna la que está constituida por el 2, el 3 y el -3. Esta sería la columna 1, por ejemplo. No necesariamente, o sea, sabemos que no es la columna primera, sino la columna con el índice 1. Y el caso es bastante similar al que ya hicimos. Tomamos la variable f, abrimos y cerramos corchetes y recordando que primero van las filas y luego las columnas, lo que hacemos acá es 2 puntos porque queremos todos los elementos o sea, porque queremos o sea, es análogo a lo que hicimos anteriormente, queremos la columna, o sea, queremos la columna 1 y de la columna, o sea, y de la columna 1, que vendría siendo la columna de la mitad, queremos todos los valores pues, que constituyan las filas de la columna 1. Entonces es exactamente lo mismo, solo que acá solo que acá tenemos como un espejito, ¿sí? Es como un espejito. Antes lo hacíamos así, coma 2 puntos, ahora es 2 puntos, coma, la columna que necesitamos. Y si mostramos entonces la variable col1, pues automáticamente vamos a ver la columna, por acá se ve la columna de la mitad, ¿sí? Que sería esta, 2, 3 y -3. Miren que está acá. Pero yo creo que más de uno que debe estar como un poquito perturbado, pringado, porque esto no está no está como esto, ¿cierto? O sea, no está como esto, uno esperaría que de pronto fuese un vector tipo columna lo que obtenga acá, ¿cierto? Pero pues esos son los pequeños detallitos con los que uno tiene como que ir jugando y corroborando. Por ejemplo, en la variable, uno se da cuenta de eso en las variables, en esta pestañita de acá, que si nosotros nos vamos a la definición de col1, ella es un arreglo de NumPy, pero que se convierte en un arreglo de una dimensión. O sea, como nosotros simplemente extraemos esa información, lo que hace NumPy es tomar esos valores, los mete en un arreglo de una dimensión y nos lo deja ahí como un vector de una dimensión. O sea, es un vector que no tiene que no tiene como una definición explícita de si es fila o es columna o alguna cosa de estas. Que lo podemos convertir a un vector como un poco más familiar al álgebra lineal, lo podemos hacer. Pero por lo menos, si nuestra meta es extraer esa información para luego hacer algún tratamiento numérico o algún filtrado, pues digamos que de alguna forma ya lo tenemos como que parcialmente resuelto. Pero ayudarnos como en el tipo de variable, en venir a ver qué fue lo que pasó con esta variable cuando la saqué, en qué se convirtió y cómo se definió. Todo eso juega un papel importante a la hora de cómo construir nuestros códigos para ver por qué camino vamos, qué se está tomando, qué no está pasando, cuáles de nuestros supuestos funcionan y cuáles de nuestros supuestos no están funcionando. Pregunta, ¿cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿La información es clara? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo vamos? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, bienvenida para que la podamos debatir. O si todo está en orden, háganmelo saber. Sería genial saber si todo está en orden. Profe, Profe, todo se ha entendido yo tengo una bien. pregunta. A ver, vamos por partecitas. Bueno, ¿cuántas preguntas hay? ¿Hay una? Dos. Yo tengo una. Bueno, adelante. Entonces, como lo que nos acabas de explicar ahorita, entonces, sí, entonces uno tendría que hacer manualmente la transposición si la saca con el comando que nos acaba de dar. Sí, exacto, exactamente, sí. O sea, aquí nosotros lo que hacemos
es obtener como tal la información objetivo, que es sacar la información de la columna. Listo, eso lo sacamos. Lo sacamos haciendo este slide y se define como un arreglo de una dimensión. Pero, por ejemplo, si nosotros necesitamos luego utilizar esta columna o estos valores numéricos como si fueran un vector, eh, tipo vector columna o vector, o bueno, todo este cuento, lo que nosotros podemos hacer es un reshape. Por ejemplo, ¿qué es un reshape? Es lo siguiente. Podemos definir que ahora nuestra variable col1, que recordemos es esta cosa que está por acá, que es esta cosa que se define como un arreglo en NumPy de una dimensión con 3 elementos, lo podemos definir como lo que pues acabamos de obtener como col1 y utilizando una función de NumPy que se llama reshape, como la estoy escribiendo acá, le digo que esa cosa que yo acabé de sacar, que sabemos tiene 3 elementos y queremos expresarlo ahora sí como un vector que represente para nosotros esa idea de vector fila o vector columna que nosotros necesitamos, lo podemos hacer con este reshape. Es decir, obtenemos la información, o es decir, obtenemos los números y le decimos, mira, defínete nuevamente, pero haciéndote un reshape a ti mismo que sea de, por ejemplo, en este caso sería, como es un vector, si nosotros tenemos como la idea en la cabeza de que esto, que lo que necesitamos es un vector tipo columna, entonces decimos, queremos que sea un elemento que tenga, en este caso sería 3 filas, ¿sí? Porque son 3 filas, hacia abajo son filas, 3 filas y una columna. Y yo puedo mostrar ahora esto, acá. Entonces, miren, tomo esa cosa, que es columna, que es un arreglo que tiene 3 elementos en una dimensión, y yo quiero percibirlo como lo que nosotros entenderíamos o lo que nosotros en álgebra lineal normalmente entendemos como un vector tipo columna. Entonces le decimos, mira, hazle un redimensionamiento y colócalo a este elemento como un elemento que tenga 3 filas hacia abajo y pues una columna. Entonces yo muestro esto y automáticamente aparece, por ejemplo, esa idea que nosotros, como de vector que nosotros necesitamos. Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos transponerlo, es decir, este vector, siendo un vector tipo columna, lo queremos volver un vector tipo fila, ¿sí? Tipo fila, ya sencillamente podemos tomar la variable col1 punto, hacerle un punto y ponerle una t. Y así podemos ver que responde directamente como a lo que explicamos hace un momento, y es como utilizar esas herramientas que tiene NumPy de álgebra lineal para trabajar vectores y matrices. Y así podemos de pronto hacer como ese salto o esa analogía para, por ejemplo, utilizarlo después en alguna operación o utilizarlo para redefinir algo otra matriz o algo al respecto. Con esta información fue clara. Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti por la intervención. No sé si hay alguna otra pregunta, otra duda, alguna inquietud que haya salido de esto. Vamos bien hasta aquí, muchachos. ¿Cómo se sienten? Háganmelo saber. ¿Estamos bien? ¿Tan? ¿Todo cool? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Me ha hecho entender? ¿No? Y todo entendido muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muchachos. Entonces, mira, haciendo un recuento pues, un pequeño recuento de lo que hemos hecho con el tema de la indexación, es que los elementos en NumPy pueden ser de una dimensión, que son esos elementos, pues, que simplemente aparecen como el número de elementos. Por ejemplo, en este caso sería un 2, coma, vacío, digámoslo así, o los elementos como tripomatriciales, que serían los que responden como al álgebra lineal, perdón, muchachos,
que serían los elementos que responden como a todo lo del álgebra lineal, de la transposición, de la multiplicación entre matrices y todo eso, que son elementos que tienen, que normalmente se indexan o se acceden a sus filas, a sus columnas o a sus elementos particulares con una, digamos, con un valor i, coma j, que vendría siendo las veces como de, sí, de esa doble indexación, porque es un elemento de 2 dimensiones. Y pues para el caso de 3 dimensiones, sí serían 3 índices los necesarios para indexar, para surfear alrededor de estos elementos tridimensionales, pero que no lo vamos a ver acá, pero se les presento. O sea, ustedes pueden también trabajar con tensores en NumPy, si alguien, digamos, lo desea o lo quiere investigar. Pues es bastante interesante para el tema de imágenes o de cálculo tensorial. Bueno, esto con el tema de, esto como para como abordar el tema de los slides. Ahora vamos a hacer, digamos, algunas operaciones numéricas y de pronto algunas gráficas de funciones que nos pueden servir como una pequeña introducción a esa parte gráfica que es bastante importante. Por ejemplo, entonces, lo que voy a hacer acá es hacer un nuevo código. Listo, voy a hacer aquí un nuevo código. Y en este nuevo código, lo que yo voy a mostrarles es cómo hacer, por ejemplo, un vector uniformemente espaciado, que sería, por ejemplo, el dominio de una hipotética gráfica que nosotros quisiéramos graficar, valga la redundancia. Voy a hacer aquí, de pronto voy a poner un texto y voy a poner un título que diga de pronto gráficas, como intro a gráficas. Bueno, una última cosita, qué pena, aquí quiero hacer un paréntesis. Una última cosita que quiero mostrarles, aquí hago un paréntesis, qué pena se me había olvidado, era la multiplicación entre matrices, que puede resultar ser como una especie de aterrizar mucho de lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, nosotros tenemos definidas la matriz C, que sería la matriz que por allá arriba, sí, la que veríamos como trabajando desde muy arriba, que era esa matriz de 2 por 2, y la matriz A, que era otra matriz de 2 por 2. Entonces, como las dos matrices son matrices de tipo NumPy, nosotros podemos hacer multiplicaciones matriciales de la siguiente forma. Por ejemplo, yo puedo definir una variable que se llama la variable, pues que la podemos llamar V mayúscula, y hacer la multiplicación entre C y A de la siguiente forma. O sea, decimos, quiero multiplicar C y A, pero no lo hacemos directamente con este signo, que es el signo de multiplicación convencional, sino que como son dos elementos de NumPy, NumPy nos permite utilizar el arroba como el operador de la multiplicación matricial, o el matmul, o la multiplicación, sí, la multiplicación matricial. Entonces, cuando yo hago esto, estoy diciendo que me hago una multiplicación entre matrices con las reglas del álgebra lineal entre la matriz C y la matriz A. Entonces, si yo muestro este resultado, pues no sabría comprobar, no podría comprobarles aquí si está bien o mal, pero espero que ustedes hagan de pronto el ejercicio para que se lo crean, que esta cosa de acá representa la operación matricial. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo multiplico un vector columna con un vector tipo fila, que es lo mismo que el producto punto? O sea, si yo, por ejemplo, hago esta aquí, quisiera hacer esta multiplicación matricial, o sea, quisiera generar un vector que es un vector tipo fila, ¿sí? Y lo quiero que tiene, no sé, pongamos que tenga dos elementos, el 1 y el 2, y lo quiero multiplicar con las reglas del álgebra lineal por un vector, por decir cualquier cosa, que sea el vector 2 y 1. Al hacer esto esto que vemos acá, es el famoso producto punto, o el dot product. Este producto punto, pues con las reglas del álgebra lineal, haría la operación de multiplicar el primer elemento el primer elemento con el primer elemento y sumarlo a la multiplicación del segundo elemento con el segundo elemento.
O sea, eso sería multiplicar 2 por 1, los primeros elementos, y sumar el 2 y el 1. Pues, el elemento de acá con este elemento de acá. Estas operaciones son operaciones propias de la álgebra lineal, de la álgebra matricial. Esto daría como un 4. Y si nosotros quisiéramos replicar este tipo de operaciones en NumPy, lo podemos hacer con todo lo que ya conocemos de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, yo podría definir un vector XX, le voy a poner así, que es np.array, abro y cierro paréntesis, pero como ahora yo quiero trabajar como con ese paradigma de la álgebra lineal, lo que yo voy a hacer es crear un vector tipo fila. Entonces, para hacerlo con ese formalismo, recordemos abrir esos corchetes y luego nuevamente otros corchetes y poner los valores que quiero expresar. En este caso sería el 1 y el 2 para hacer este vector de aquí, y lo voy a colocar acá 1,2, y esto vendría siendo el vector tipo fila, Y si yo quiero crear un vector tipo columna, que le voy a llamar, por ejemplo, YY, le voy a decir que esto es np.array, y aquí lo voy a ingresar manualmente. Voy a hacer el vector tipo columna, pero lo voy a ingresar manualmente. Y miren que no es la transposición, o sea, no es la transposición de esto, porque la transposición de esto sería un vector que tenga el 1 y el 2. Es un vector distinto a este. Pero este vector yo lo puedo ingresar con las reglas de NumPy, de la álgebra lineal, como un vector tipo fila manual. ¿Y cómo lo hago? Bastante sencillo. Miren, con las herramientas que ya tenemos lo podemos hacer. Abro y cierro corchetes. Como es un vector tipo, insisto, columna, es un vector que tiene una columna, pero para este caso, para nuestro ejemplo, 2 filas. Como nosotros en Python o en NumPy, perdón, recordamos o reconocemos las filas como esas sublistas que conforman o hacen parte de mi lista, entonces la sintaxis pues, a llevar a cabo, no sé, o a desarrollar sería la siguiente, sería poner la primera, o sea, miren que abrí y cerré los corchetes, abro y coloco la primera fila, que en este caso, como es un vector, solo tiene un elemento, que es 2, pero no agrego el segundo elemento dentro de este corchete, sino que me voy un pasito a la derecha, coloco una coma, abro y cierro corchetes y coloco el segundo elemento. Voy a abrir aquí para que lo podamos identificar y ver esas diferencias. Miren, acá está el vector tipo fila y acá estaría el vector tipo columna. Sigue como la misma lógica que hemos venido como desarrollando, o la misma lógica con la que hemos venido trabajando, solo que este vector casi que lo he mostrado siempre, lo hemos mostrado como una transposición o como un reshape, pero no lo habíamos hecho de forma manual. Bueno, aquí les presento cómo hacerlo de forma manual. Un vector que tiene por fila un elemento, que es el 2, y por la segunda fila un elemento que es el 1. Y si yo quisiera hacer el producto punto, una de las formas, no es la única forma, por ejemplo, ZZ, entre XX y YY, que sería esa operación que estaba intentando mostrar en el tablerito, utilizo el operador arroba, que es el operador arroba, es esa multiplicación matricial que normalmente nosotros utilizamos en el álgebra lineal, que respeta como esas reglas de las dimensiones de los vectores, de los arreglos y todo eso. Entonces, si yo muestro el valor de ZZ, que sería el resultado de ese producto, automáticamente voy a obtener el 4, que es el que calculamos allá. Entonces, de pronto eso era algo que, o sea, pero quiero que entiendan que no únicamente, o sea, no únicamente ustedes en NumPy pueden hacer productos matriciales, pueden hacer productos tensoriales, productos de Kronecker, pueden hacer outer products, o sea, productos externos, pueden hacer producto cruz, hay muchas cositas, muchos detalles, o sea, quiero que con esto ustedes tengan como una introducción y un abrebocas y y que se maravillen por consultar, por buscar en Google todas las herramientas en un contexto de álgebra lineal, de arreglos, de operaciones, de todo esto,
que nos sirven para, por ejemplo, operar o trabajar el álgebra lineal, la estadística y todo esto, y que NumPy es esa librería que les puede servir a ustedes para eso. Y igual yo estoy aquí para cualquier pregunta, para cualquier duda y para aterrizar cualquier cosita que de pronto quede por ahí volando, pero, o sea, simplemente es como para mostrar algunas cositas que podemos hacer. Aquí, por ejemplo, hicimos un producto, aquí hicimos un producto punto. ¿Es la única forma? No. Inclusive, yo creo que directamente NumPy tiene como tiene una función, no estoy seguro que se llama npdot, que se encarga de hacerlo directamente sin toda esta parafernalia, pero les muestro formas, como les dije ya hace un momentico, son formas como de varios ángulos, varias formas de atacar un mismo problema. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a gráficas con lo que nos queda del tiempo. ¿Listo, muchachos? Pero bueno, ¿hay alguna pregunta con lo que se desarrolló acá y para qué nos sirve este arroba, que es y entendiendo que esto es la multiplicación matricial? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Si todo está claro, mándeme un todo claro por el chat, que sería genial. Si no, la duda, la inquietud, la vicisitud, no sé, muchachos y muchachas, ¿cómo vamos? Todo claro, profe. Perfectísimo. Todo claro, profe. Listo. Muchas gracias a todos los que están interactuando y a los que están pendientes. O sea, o sea, para mí me gusta mucho el hacer esto porque siento que esta cosa de verdad, por ahí enviar el link de asistencia para las personas que no han diligenciado el link de asistencia. A mí me da mucho gusto dar este tipo como de aproximaciones porque, chicos, de verdad que esto es muy importante y si ustedes están pensando en programar y ganarse la vida programando, créanme que es algo que sí o sí van a sacar frutos, por donde hay muchas formas de sacarle frutos a esto, es muy bonito y más allá del placer económico, también si hay un placer científico, también les puede ayudar muchísimo para sus cálculos, reportes, informes, artículos y presentaciones. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a gráficas y a seguir aterrizando conceptos de NumPy en el momento. Pero como ya lo mencioné en alguna parte de esta presentación, vamos a también ampararnos en una librería que se llama Matplotlib. Matplotlib me permite, o sea, que es una librería aparte, trabajar con NumPy y con SciPy para hacer, por ejemplo, gráficas, por ejemplo, para graficar un seno, un coseno, una recta, alguna cosa rara que a veces uno necesite para el graficar. Entonces, y nos podemos amparar en NumPy. Pero antes de eso, necesitamos invocar nuestra librería. Normalmente, la forma técnica de hacerlo es la siguiente. Escribimos import matplotlib.pplot. Esta es como la forma en la que llamamos a la librería de Matplotlib, o sea, esta es como la sintaxis, y le ponemos el apodo, en inglés o sea, que significa como. Normalmente el apodo, o en casi todos los tutoriales, libros y cosas que se encuentren, es con PLT. Entonces, de esta forma, se llama la librería de Matplotlib, utilizando la parte como más sencilla de las gráficas, que es PyPlot, y lo vamos a trabajar desde PLT. Con esto ya podemos hacer gráficas en Python. Yo lo dejo ahí a un ladito para que de pronto las personas que me están siguiendo lo puedan copiar o las personas que voy a guardar también voy a guardar aquí los cambios de este notebook para que las personas que de pronto quieran ingresar al link del notebook y ver cómo lo que se hizo acá, pues lo pueden hacer. Y vamos a generar entonces una gráfica. Vamos a comenzar a graficar cosas sencillas. Grafiquemos una parábola. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera graficar una parábola, la función de la parábola es y es igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a definir los valores de x. Hay muchas formas de definir los valores de x, pero amparándonos en NumPy, que nos permite hacer operaciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales, directamente sobre sus arreglos, o sea, es decir, no tenemos que hacerlo elemento a elemento de un arreglo, sino directamente sobre todo el arreglo. Vamos a generar un rango con un rango de valores con NumPy.
Entonces voy a definir un vector que se llame x, voy a llamar np punto y voy a llamar una función que se llama arrange. Arrange es una función que me permite declarar un rango de números que van desde un punto A, que por ejemplo puede ser -5, voy a poner -5, hasta un punto B, que por ejemplo podría ser 4. Esto sería el límite inferior y límite superior, y que van espaciados los puntos con un salto o con un step que nosotros escojamos. En este caso, pues voy a poner un step de 0.1. Lo que significa esto es que comienzo en, a ver, voy a buscar algo de la documentación. A ver si, miren, esto es lo que hace np-arrange. Por ejemplo, esta es una forma gráfica. A ver, me voy a robar esta gráfica, que me perdone el que la hizo, y me perdonen ustedes por robar así de forma tan indiscriminada contenido, pero es para un buen propósito. No, simplemente quería como discutir lo que significa np-arrange, que es una forma de generar arreglos, no es la única, hay el line space también, que es muy importante. Y lo que hace el np-arrange es que uno pone un punto de salida, por ejemplo aquí está en verde, un punto de llegada, que es el punto en rojo, y el tamaño de paso. O sea, por ejemplo, si yo le pongo 3, voy de 3 en 3, pero siempre se toma el valor, o sea, no se toma el último valor, o sea, nunca se toma el último valor, sino que se toma el penúltimo valor. Por eso, si yo hago np.range de 1 a 10, como vemos acá, y le pongo de un salto que vaya de 3 en 3, él me arroja el punto inicial 1, el siguiente que es 4, luego 4 más 3 que es 7, y luego lo que se esperaría es que llegue el 7 más 3 que es el 10, pero nunca toma el final. Eso es como un pequeño capricho que va de la mano de la forma en la que indexa Python y algunas cosas que ya por defecto tiene Python. Entonces miren, por ejemplo, que acá en este siguiente ejemplo se utiliza casi que lo mismo, solo se cambia un poco ahí el punto de llegada y toma estos puntos. Pero si hacemos, por ejemplo, esto que vemos acá, pues ya hay como que como que np-arrange llega como hasta la penúltima posición. Esto puede llegar a ser un poco confuso, pero lo que yo normalmente recomiendo es como digamos, si yo voy, por ejemplo, de -5 a 4, y como en este caso, lo que yo necesito es una buena resolución de gráfica, pues yo le pongo un valor, o sea, un paso muy pequeñito. Si bien no llego hasta 4, seguro que llego hasta 3.99 o algo así, y con eso ya me puedo dar por bien servido. O si quiero directamente llegar a la última posición, o sea, yo quiero saber que salgo desde aquí y que llego hasta acá, un truco que les recomiendo es poner ese límite final y ponerle una suma y ponerle el tamaño de paso que le voy a poner, es decir, 0.1. Si yo hago este chiste que ven acá, este chistecito me permite, o sea, si yo sé que voy a ir de 0.1 en 0.1 y le sumo a la parte final ese 0.1, garantizo que sí o sí voy de 5, termino en 4 y el tamaño de paso es de 0.1 en 0.1. Es una forma de verlo. Si a ustedes no les importa exactamente terminar en 4 porque su aplicación no es como tan estricta, está perfecto. Entonces, si yo hago un print de x, que sería como ese arreglo, pues, o sea, los valores que toma ese vector, pues miren, comienza en -5, ¿sí? Que es el valor inicial, y termina justamente en 4, haciendo ese truquito que les muestro. Si no le colocamos ese truquito, comienza en -5, sí, efectivamente, pero llega a 3.99. Siempre llega al penúltimo, pero eso es como un capricho ahí que tiene Python. Bueno, no sé si capricho, pues de pronto uno lo puede ver como una ventaja tal vez. Bueno, pero el punto no es ese. El punto es mostrar que con esta función nosotros podemos generar un rango de valores, y que si nosotros quisiéramos elevarlos todos al cuadrado, si estuviéramos trabajando únicamente con Python, significa problemas. Pero, por ejemplo, acá
yo puedo poner X y en Python el operador potencia, independientemente si estamos en Python o en NumPy, es con doble signo de moñito, no sé cómo se diga esto, como este asterisco. Esto significa potencia. Esto, lo que les estoy diciendo es, tómame cada uno de los valores de X y elévamelos, por ejemplo, al cuadrado. Y luego, después de hacer esto, eh, miren que no hay ningún problema y Y se va a definir con los valores al cuadrado de X. Pero como verlo sobre la pantalla puede ser un poco engorroso, nosotros podemos llamar a plt.plot, que es la forma en la cual nosotros graficamos, y le decimos, gracias a mi librería de Matplotlib, plotéame el valor de X versus el valor de Y, o sea, mi dominio y mi rango. Y si yo muestro esto, compruebo de una forma gráfica y bastante agradable que efectivamente tengo una parábola. Bien, el tiempo se nos agotó, muchachos. Yo creo que por ahora podemos dejar así. El link está en la asistencia. Bueno, no sé, primero que todo, quiero parar acá para saber si hay alguna duda o pregunta con respecto a esto que acabamos como de percibir, de esta gráfica que se hizo acá y más o menos cuál fue la dinámica de cómo se hizo esto. ¿Hay alguna pregunta o duda respecto a esto? ¿Alguna inquietud o alguna cosa? ¿O todo está en orden? Profe, es que tú dijiste que nos ibas a compartir el archivo de modo lectura. ¿Nos lo haces llegar al correo? Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente. Hay un link de asistencia, ¿cierto? Ese link de asistencia está por el chat. Es más, voy a copiar y volver a pegar el link de asistencia. ¿Cuál es la idea? Por favor, diligencia la asistencia. Automáticamente con eso, nosotros les vamos a hacer llegar el archivo, que sería este archivo que estoy desarrollando, para que lo tengan ahí como respaldo por lo que necesiten y para el futuro, porque pues van a haber más sesiones y tal vez, y también este como tablero, podríamos decirlo, que lo podemos utilizar para modo de recorderis, listo. Entonces, por ahí está la asistencia, te recomendaría que por favor la diligencias y te llega a tu correo toda la información, listo. Listo, profe, gracias. Perfecto. Muchachos, si no hay preguntas sobre esto, quiero invitarlos a que asistan al siguiente GEA que vamos a, pues de esta línea. El siguiente GEA vamos a profundizar gráficas, vamos a profundizar gráficas, vamos a profundizar herramientas de NumPy, le vamos a dar ya como una profundidad un poco más grande, logaritmos, cosenos, hacer gráficas bonitas, ya utilizar los optimizadores, las soluciones de sistemas de ecuaciones. Entonces, o sea, este fue como una introducción, eso fue calentar motores, como les dije, pero los animo pues a que ojalá puedan acompañarme y nos podamos acompañar en la siguiente sesión, muchachos. Que diligencien la asistencia y si hay alguna pregunta o duda, estoy completamente a su disposición, muchachos, aquí para resolvérselas. Y muchas gracias por su asistencia. Gracias, profe. Ah, muchas gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien, chicos. Muchas Hasta gracias. luego, profe. profe. Hasta luego. Adiós, adiós, chicos, que estén muy, muy bien. Bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos, que estén muy bien.